En uso de la palabra para el mismo homenaje, el diputado Hernán Lombardi. Gracias, señora presidenta. El 24 de marzo del 76 se inauguró la noche más negra de la historia argentina. Se inauguró un momento que nunca debemos dejar de recordar, donde las atrocidades cometidas al servicio de un autoritarismo mesiánico terminaron con muchas esperanzas, troncharon muchas vidas, la muerte, la tortura, la desaparición de personas. Pero tenemos que dar una visión completa, entonces, de que los hechos no comenzaron el 24 de marzo del 76. Simplifica claramente analizar la historia. Para los que éramos jóvenes, adolescentes, en mi caso en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que ya en el 74 la AAA asesinaba gente por las calles, que los Falcon Verdes circulaban hasta por la Plaza de Mayo, que circulaban subiéndose a las calles, secuestrando militantes políticos, secuestrando abogados, secuestrando jóvenes, secuestrando defensores de presos políticos. Pero además, no nos olvidemos que eso tenía una complicidad oficial. Para que la memoria, en este punto, la pongamos en el lugar correcto, digamos que José López Rega, ideólogo, financista del Ministerio de Bienestar Social, como pomposamente decía, Bienestar Social, Ministerio del Pueblo, José López Rega fue ministro desde el 25 de mayo del 73. Fue ministro del presidente Cámpora, fue ministro de Lastiri, fue ministro de Perón y fue ministro de Isabel Perón. La usina de la represión en la Argentina empezó desde el Ministerio de Bienestar Social, desde que se compraban las ametralladoras y se financiaban los Falcon Verdes. Durante ese aciago proceso previo al 76, muchos argentinos de todas las ideologías políticas tuvieron que exiliar. Se exilió Nacha Guevara, se exilió Beto Brandoni, si uno buscara de distintas procedencias ideológicas, y esta Cámara tiene que recordar que el 31 de julio de 1974, 2 años antes del golpe, fue asesinado Rodolfo Ortega Peña, abogado defensor de presos políticos y diputado nacional. Si miramos entonces la enorme responsabilidad política de los que iniciaron ese proceso de represión, que después fue, por supuesto, fortalecido, robustecido y profundizado después del 24 de marzo por la dictadura militar, tenemos que entender que el decreto de aniquilamiento y la subversión fue firmado en 1975 por el entonces presidente provisional del Senado, Ítalo Argentino Luder. Decreto de aniquilamiento para saber, y el Plan Cóndor, coordinando las dictaduras latinoamericanas, también fue firmado entre el gobierno pésimo, horrible, criminal, pero constitucional de Isabel Martínez de Perón y López Rega. Cuando uno reflexiona sobre estos hechos, sobre los hechos más atroces que nos tocó vivir como generación, tenemos que mirar completamente lo que sucedió. Los primeros desaparecidos no fueron después de marzo del 76, los primeros desaparecidos fueron antes. El operativo Independencia, con sus consecuencias criminales en Tucumán, estuvo en 1975 al mando de General Vilas, después transformado en Bussi, durante la dictadura. Pero primero hubo otro. Primero empezaron ahí los crímenes. No lo decimos para pasarle facturas al oficialismo actual. Probablemente el oficialismo actual poco tenga que ver con ello, no tiene por qué sentirse responsable de los atroces crímenes cometidos durante el gobierno peronista entre el 74 y el 76. No les pedimos que se hagan cargo de eso, pero sí les pedimos que reconozcan la historia completa. Porque no reconocer la historia completa quiere decir que hubo complicidades aún durante el gobierno constitucional. La AAA no nació de un repollo. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, nació del criminal de López Rega, que fue ministro de Cámpora, de Lastiri, de Perón, de Isabel Martínez, hasta que fugó después del Rodrigazo.
Por lo tanto, si queremos tener conciencia y sacar conclusiones para el futuro, miremos toda la verdad de lo que sucedió. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.